Hola jóvenes, en este video vamos a ver ahora el tema de derivada de una función compleja. Tenemos, supongamos que z es igual a x más y, y tenemos otro punto que le estoy llamando z sub 0 igual a x sub 0 más y por y sub 0. Entonces, el cambio en z sub 0 es la diferencia, a esto se le llama delta z. Es la diferencia delta z, que es igual a z menos z sub 0. O de otra forma, aquí vamos a hacer delta z, que es igual a z menos z sub 0. ¿Quién es z? X más y. ¿Quién es z sub 0? X sub 0 más y sub 0. Entonces, al momento de hacer z menos z sub 0, tenemos este z menos este z sub 0. Entonces nos va a quedar x menos x sub 0, que aquí está, y y menos y sub 0, que aquí está acompañado por y, ¿verdad? Porque es la parte imaginaria. A x menos x sub 0 le estoy llamando delta x, y a y menos y sub 0 le estoy llamando delta y. Entonces, en otras palabras, delta z es igual a delta x más y por delta y. Entonces, la derivada de una función compleja está dada de la siguiente manera. Esto se nos tiene que hacer un poco familiar porque esto prácticamente es lo mismo que nosotros vimos en cálculo. Cuando queríamos encontrar la derivada de una función, usando la definición de derivada, aplicábamos esto. Entonces, en una variable compleja, f' de z sub 0, es decir, la derivada de la función en un punto z sub 0, es igual al límite cuando delta z tiende a 0 de ¿quién? De f por z sub 0 más delta z menos f evaluada en z sub 0, y todo eso sobre delta z. Si este límite existe, decimos que esa función es derivable en z sub 0. Derivable o diferenciable, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos dicen que calculemos la derivada de una función compleja usando la definición de derivada, tenemos que aplicar esta formulita, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que se llama el cambio en z sub 0, recordemos que delta z es igual a delta x más y por delta y. ¿Quién es este delta x? ¿Quién es este delta y? ¿Y quién es este delta z? Si tenemos aquí el plano complejo, recordemos que aquí va la parte real y aquí la parte imaginaria. Estoy ubicando el punto z aquí. Recordemos que un punto tiene una componente en x, que es la parte real, y tiene una componente en y, que es la parte imaginaria. Ahora voy a ubicar z sub 0 por aquí. Este z sub 0 también tiene una parte real que le estoy llamando x sub 0 y tiene una parte imaginaria que le estoy llamando y sub 0. Esta distancia que hay aquí se le llama delta x, y esta distancia que hay aquí se le llama delta y. Estas distancias varían dependiendo donde usted ubique z sub 0. Y esta distancia que hay desde z a z sub 0, este es el delta z. Entonces usted puede ver que el delta z pues prácticamente depende del delta x y el delta y. Depende de dónde usted tome este z sub 0, ¿verdad? Esto es lo que tenemos aquí. Delta z igual a delta x más y por delta y. Bueno, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a calcular la derivada de una función usando la definición. Me dice, encuentre f' de z. F de z es igual a z cuadrado menos 5z. Como vamos a usar la definición, entonces nosotros sabemos que f' de z es igual límite cuando delta z tiende a 0 de ¿quién? De f de z sub 0, ¿verdad? Z sub 0 más delta z menos f de z sub 0
y todo esto sobre delta z. Pero como aquí nos dicen que encontremos la derivada, es decir, la derivada en cualquier punto, entonces este z sub 0 lo vamos a reemplazar por un z, solo por un z, porque no es la derivada en un punto específico que queremos encontrar, sino que la derivada en cualquier punto. Si a usted le dijeran a un punto específico, pues aquí tendríamos el z sub 0. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, f' de z es igual al límite cuando delta z tiende a 0 de ¿quién? Vamos a evaluar f de z más delta z en esta función. Quiere decir que donde esté z, usted va a escribir z más delta z. Comencemos. Z al cuadrado, pero es z más delta z al cuadrado, menos 5 por z. Pero como donde está z, yo escribo z más delta z, ¿verdad? Ahora, menos f de z. ¿Y quién es f de z? Esta función. Abro paréntesis porque ese signo menos me afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Y todo esto está dividiendo entre delta z. Esto es igual. Límite cuando delta z tiende a 0. Aquí vamos a resolver este binomio al cuadrado. Me queda el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Ahora resolvamos esta multiplicación. 5 por z menos 5z, menos por más menos, y 5 por delta z, 5 delta z. Y este signo menos también afecta a todo esto. Menos por más, menos z cuadrado, y menos por menos, más 5z. Todo esto está dividiendo entre delta z. Usted puede ver que z cuadrado se cancela con este menos z cuadrado. Menos 5z se cancela con este 5z. ¿Y qué nos queda? Solo nos queda límite cuando delta z tiende a 0 de ¿quién? 2z por delta z, que es este término. También nos queda este otro que es más delta z al cuadrado, y nos queda este otro que es menos 5 delta z, y todo esto está dividiendo entre delta z. Esto es igual al límite cuando delta z tiende a 0. Ahora lo que vamos a hacer aquí es sacar factor común delta z. Lo sacamos como factor común. Dentro del paréntesis, ¿qué queda? 2z más un delta z menos 5. Y todo esto está dividiendo entre delta z. Usted puede ver que delta z se cancela con el denominador y solo nos queda límite cuando delta z tiende a 0 de ¿quién? De 2z más delta z menos 5. Ahora sí podemos evaluar. Evaluemos cuando delta z tiende a 0. Esto se me hace 0 y solo me queda 2z menos 5. Y esto es f' de z. Esta es la derivada de esta función. Ahora, si usted quiere saber la derivada de esa función en un punto z sub 0, por ejemplo, que le digamos, calcule la derivada de esta función en z sub 0 igual a 4 más 5i. Quiero saber cuál es la derivada de esa función en este punto. Bueno, aquí ya tenemos la derivada general. O sea, para cualquier punto, f' de z es igual a 2z menos 5. Pero como yo lo quiero en este punto, entonces donde está z, yo voy a evaluar este punto. f' de z, f' de 4 más 5i. Esto es igual a 2 por z, pero z es 4 más 5i, menos 5. Esto es igual a 2 por 4, 8, más 2 por 5, 10i, menos 5. 8 menos 5, 3 más 10i. Esta es la derivada de esa función en este punto, que también es otro número complejo. Ahora, en la página 52
del libro de texto, usted va a encontrar lo que se llaman fórmulas de derivación. Las mismas fórmulas de derivación que nosotros utilizamos en cálculo, estas mismas fórmulas se aplican en una variable compleja. Por ejemplo, la derivada de una constante, que nosotros ya sabemos que es 0, la derivada de un producto, la derivada de un cociente, la regla de la cadena. Las mismas fórmulas que nosotros vimos en cálculo las vamos a aplicar aquí. Entonces usted vaya a esta página del libro de texto y vea las fórmulas, ¿verdad? Véalas. Vamos a hacer un ejemplo donde tenemos esta función f de z igual a z cuadrado sobre 4z más 1. Queremos encontrar f' de z. Este es un cociente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a aplicar la regla del cociente, la misma que vimos en cálculo se aplica aquí. ¿Qué dice la regla del cociente? Copiamos el segundo, que es el denominador, y derivamos el primero. La derivada de z cuadrado es 2z. Recordemos, este 2 pasa a multiplicar y al exponente se le resta 1. Menos, recordemos que es menos el signo que va ahí en la fórmula. Copiamos el primero y derivamos el segundo, que es el denominador. La derivada de 4z más 1 es 4, ¿verdad? Porque la derivada de 4z es 4 y la derivada de 1 es 0 porque es una constante. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. 4z más 1 al cuadrado. Sigamos por aquí. F' de z es, vamos a hacer esta multiplicación. 4 por 2, 8, z por z, z cuadrado. Más, ahora este con este, 2z menos 4z cuadrado. Todo esto sobre 4z más 1 al cuadrado. Esto es igual, usted puede ver que este 8 se puede restar con este 4 porque son términos semejantes. 8 menos 4, 4z cuadrado más 2z, y todo esto sobre 4z más 1 al cuadrado. Aquí pues si queremos seguir podemos sacar factor común en el numerador. De los números es 2 y de la variable z, y aquí nos va a quedar 2z más 1 sobre 4z más 1 al cuadrado, ¿verdad? Verifiquemos este 2z más 1. Sí. Bueno, y esta es la derivada de esta función. El denominador no lo vaya a resolver, este es un binomio al cuadrado, pero no lo vaya a resolver porque nosotros lo que queremos es dejar todo lo más factorizado que se pueda, ¿verdad? Entonces ahí ya está factorizado. Entonces podemos ver que aquí aplicamos la regla del cociente, también podemos tener la regla del producto. Vamos a hacer un ejemplo a continuación donde, permítanme, un ejemplo donde apliquemos la regla de la cadena. Por ejemplo, si yo tengo esta función f de z igual a y por z cuadrado más 3 veces z y todo esto a la 5. Yo quiero encontrar f' de z. ¿A qué es igual? Bueno, f' de z, aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena. Este 5 pasa a multiplicar acá. 5, copiamos todo lo que está dentro del paréntesis y recordemos que a 5 le restamos 1. 5 menos 1, 4. Por la derivada interna, es decir, la derivada de todo esto que está aquí dentro del paréntesis. La derivada con respecto a z. Multiplica, ¿verdad? La derivada de i z cuadrado es 2z por i. Ahí usted la toma como constante, está multiplicando. Más, y la derivada de 3z es 3. Entonces, esta es la derivada de esta función y aquí hemos aplicado la regla de la cadena, ¿verdad? Recordemos, el exponente pasa a multiplicar, al exponente se le resta 1 y luego se multiplica por la derivada interna.
Ok, nosotros tenemos esta función f de z es igual a x más 4 veces y por y. Recordemos que z tiene la forma x más y por y porque es cualquier número complejo. Entonces esto lo puedo escribir de la forma f de x más y por y es igual a x más 4 veces y por y, ¿verdad? Quiere decir que esta función que implica que si usted tiene un número complejo, la imagen es la parte real del número más 4 veces y por la parte imaginaria del número, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Bueno, vamos a usar la definición de la derivada para demostrar lo que nos pide. Ya sabemos que la definición es esta. Esta es la formulita para encontrar o ver si una función es derivable o diferenciable en los complejos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos límite cuando delta z tiende a 0 de esto. Igual. Fíjese bien. Usted sabe que delta z, ya habíamos dicho que eso es igual a delta x más y por delta y. Sustituyamos acá, límite cuando delta z tiende a 0, f de quién. ¿Quién es z? Z ya sabemos que es x más y por y. ¿Y quién es delta z? Delta z es delta x más y por delta y. Todo esto menos f de z. Y todo eso está dividiendo entre delta z. Ahora veamos. Límite cuando delta z tiende a 0 de f. Lo que voy a hacer aquí es agrupar la parte real. La parte real, ¿quién es? X más delta x, porque todo depende de x. Más, y la parte imaginaria, ¿quién es? Y delta y. Ahí ya lo agrupé. Menos f de z. Y todo esto está dividiendo entre delta z. Ahora veamos. ¿A qué es igual esto evaluado en la función? Recuerda que la función es esta. F de z es igual a x más 4 veces y por y. Es decir, la parte real más 4 veces y por la parte imaginaria. Bueno, entonces esto, ¿a qué sería igual? Si esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Sería igual a la parte real, que es esto, más 4 veces y la parte imaginaria. Todo esto menos f de z. ¿Y quién es f de z? Aquí lo tengo. Abrimos paréntesis porque ese menos me afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Y todo esto está dividiendo entre delta z. Límite cuando delta z tiende a 0. Ahora veamos aquí. X más delta x. Vamos a multiplicar 4y por y, ahora este por este, 4y delta y, menos por más, menos x, y menos por más, menos 4y por y. Todo esto está dividiendo entre delta z. Límite cuando delta z tiende a 0, podemos ver que este x se cancela con menos x. 4y con menos 4y. ¿Qué nos queda? Solo nos queda este delta x y nos queda este más 4 y delta y. Y todo esto está dividiendo entre delta z. Si usted se fija, si usted aplica aquí el límite, siempre tenemos una forma indeterminada, porque tenemos delta z en el denominador. Entonces tenemos que ver de qué forma podemos encontrar este límite.
nosotros tenemos que hacer que delta z tienda a 0. Veamos por aquí. Voy a hacer aquí el plano complejo. Si aquí nosotros tenemos este punto z, recordemos que el delta z es la distancia que hay entre este z y un z sub 0. Nosotros tenemos que hacer que ese delta z tienda a 0. ¿Qué significa que ese delta z tienda a 0? Es decir, que la distancia entre este z y este z sub 0 sea casi 0. Es decir, que tienen que estar muy cerquita esos valores, ¿verdad? Pero recordemos que usted puede tender a ese delta z, tenderlo a 0 por cualquier dirección. Por ejemplo, digamos si aquí tengo z sub 0, esta distancia sería delta z, pero si z sub 0 está aquí, la distancia sería esta. Pero si z sub 0 está aquí, la distancia delta z sería esta. Usted puede tender esa distancia a 0 en cualquier dirección. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es que delta z tienda a 0 a lo largo de una recta paralela al eje X. Es decir, una recta paralela al eje X, recordemos que este es el eje X, una recta paralela es una recta que pase por aquí. Esta es una recta paralela, ¿verdad?, al eje X. Entonces, ese punto z sub 0, yo me lo voy a tomar en esta recta. Bueno, aquí tengo el punto z y como yo voy a tomar ese punto z sub 0, lo voy a tomar de modo que esté en esa recta paralela al eje X. Aquí voy a tomar z sub 0. Recordemos que este z tiene una componente en X y también una componente en Y, ¿verdad? Y este z sub 0 tiene también una componente en X que yo voy a llamar X sub 0 y tiene una componente en Y. Ahora veamos, esta distancia es la que nosotros llamamos delta X. Usted puede ver que no hay distancia en Y, porque estoy tomando los dos puntos de modo que estén en la recta paralela al eje X. Vea, ¿cuál es la componente en Y de Z? Es Y, ¿verdad? Aquí está. ¿Y cuál es la componente en el eje imaginario de Z sub 0? Es este mismo punto. Entonces la distancia Y es 0. Significa que no hay delta Y. Cuando nosotros hacemos esto, significa que delta Y es igual a 0. Porque no estamos tomando distancia en el eje Y. Usted puede ver que solo estamos involucrando un delta X. Ahora veamos. Si hacemos esto, nos queda de la siguiente manera. Delta X, pero nosotros vemos que delta Y es 0, por lo que acabamos de explicar. Entonces esto se me hace 0, ¿verdad? Y esto está dividiendo entre delta Z. Pero si nosotros sabemos que delta Z es igual a delta X más Y por delta Y, pero delta Y es 0, significa que delta Z es igual a delta X. Entonces, delta Z es igual a delta X. Esto es 1. Y el límite cuando delta Z tiende a 0 de 1 es 1, porque 1 es una constante. Entonces nosotros podemos ver que el límite, cuando nosotros hacemos que delta Z tienda a 0 a lo largo de una recta paralela al eje X, es 1. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a hacer que delta Z tienda a 0 por otro lado. ¿Y quién es ese lado? Ahora vamos a tomar una recta paralela al eje Y. Si yo aquí tengo el punto Z y estoy tomando una recta paralela al eje Y, estoy tomando una recta que tenga esta forma, paralela al eje Y. Entonces el punto Z sub 0 que yo voy a tomar está en esta recta. Yo lo voy a hacer que esté aquí. Un ejemplo, aquí voy a tomar el Z sub 0. Este Z tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Y este Z sub 0 también tiene una componente en X y tiene una componente en Y, que yo le voy a llamar Y sub 0.
usted puede ver que a esta distancia es la que nosotros llamamos delta y puede ver que no hay distancia en x, porque el mismo valor es la componente en x para ambos, para z y para z sub 0. Entonces delta x, como no hay distancia en x, delta x toma el valor de 0. Y como nosotros sabemos que delta z es igual a delta x más y por delta y, pero como delta x es 0, esto se me hace 0. Y me queda que delta z es igual a y por delta y. Ahora, aplicando el límite, nosotros teníamos que el límite cuando delta z tiende a 0 de delta x más 4 veces y delta y todo esto entre delta z. Límite cuando delta z tiende a 0 de ¿quién? Nosotros sabemos que delta x es 0, entonces solo nos queda 4 veces y por delta y. Pero nosotros sabemos que delta z es igual a y veces delta y. Se me cancela esto con esto y solo me queda límite cuando delta z tiende a 0 de 4 es 4, porque es constante. Ahora usted puede ver que un límite nos dio 1 y el otro límite nos dio 4. Y si el límite existiera, el límite debe ser el mismo por cualquier forma que nosotros hagamos que delta z tienda a 0. Usted puede ver que no nos dio lo mismo, ¿verdad? No son iguales estos límites, por lo tanto esta función no es derivable en algún punto z. Por lo que acabamos de decir, porque como los límites no son iguales, por lo tanto no es derivable en ningún punto. En ningún punto. Usted pudo ver que nos acercamos, o en otras palabras, tendimos a delta z y lo queremos hacer tender a 0. En dos direcciones lo hicimos, una recta paralela al eje x y otra recta paralela al eje y. Nosotros podemos tender a 0 ese delta z, en cualquier dirección. Aquí lo hicimos en dos direcciones y pudimos ver que los límites no son los mismos, ¿verdad? Entonces concluimos que la función no es derivable en ningún punto. Bueno, ahora vamos a pasar a otra cosa que se llaman ecuaciones de Cauchy-Riemann. Estas ecuaciones nos ayudarán a saber si una función es derivable. Nosotros sabemos que una función f de z se puede escribir como una función u que depende de x y de y más y por una función b que depende de x y de y. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann dicen lo siguiente, que u de x tiene que ser igual a v de y que u de y tiene que ser igual a negativo v de x. Usted se pregunta quién es u de x, u de y, v de y y v de x. Son las derivadas parciales. Por ejemplo, u de x es la derivada parcial de u con respecto a x. v de y es la derivada parcial de v con respecto a y. u de y es la derivada parcial de u con respecto a y. Y v de x es la derivada parcial de v con respecto a x. ¿Verdad? Nosotros derivadas parciales lo vimos en cálculo. Por ejemplo, en el ejercicio anterior nosotros teníamos esto, ¿verdad? Que f de z es igual a x más 4 veces y por y. Nosotros demostramos, usando la definición de derivada, que esta función no es derivable en ningún punto. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer con las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a escribir u de x y aquí u de y. Aquí vamos a escribir v de x y aquí v de y. Recordemos que u de x, y es igual a esta función, que es la parte real, que es x. Y v de x, y es la función que me determina la parte imaginaria, es decir, 4y. Ahora derivemos. La derivada parcial de u con respecto a x es 1, porque aquí esto solo depende de x, 1. La derivada parcial de u con respecto a y, 0, ¿verdad? Porque 1 depende de y. Ahora aquí,
La derivada parcial de b con respecto a x, 0. Y la derivada parcial de b con respecto a y es 4. Se tiene que cumplir esto, que u de x sea igual a b de y, es decir, esta sea igual a esta. Y esta sea igual al negativo de esta. Significa que 1 tiene que ser igual a 4. Obviamente usted ve que eso es distinto. Y 0 tiene que ser igual a negativo 0. Pero esto es 0 igual a 0. Aquí se cumple, pero se tienen que cumplir las dos al mismo tiempo. Y usted puede ver que aquí dice 1 igual a 4. No, ¿verdad? Eso jamás va a ser cierto. Por lo tanto, esta función no es derivable en ningún punto. Ya lo habíamos visto de la forma anterior, pero ahorita lo estamos viendo utilizando las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos están preguntando en qué puntos es derivable esta función. F de z igual magnitud de z al cuadrado. Nosotros sabemos que z tiene la forma x más y por y. Y que la magnitud de z al cuadrado solamente es x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Ya no va a la raíz porque aquí la estamos elevando al cuadrado. Ok, entonces f de z, que es f de x más y por y, es igual magnitud de z al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? En otras palabras, esta función es esta que yo tengo aquí. Ahora vamos a aplicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann para determinar si es diferenciable o no, o si lo es, en cuáles puntos es. Puede ser en todos los números complejos o específicamente solo en un punto. Entonces aquí vamos a tener u de x y aquí u de y. Aquí b de x y aquí b de y. Derivada parcial de u con respecto a x. Recordemos que u de x, y, en este caso es x cuadrado más y cuadrado, porque esa es toda la parte real. Aquí no existe parte imaginaria. O es lo mismo que usted tenga aquí, más 0 por y y por y, ¿verdad? Eso sigue siendo. Y b de x, y es igual a 0, ¿verdad? 0. La derivada parcial de u con respecto a x. Esto con respecto a x es 2x. Aquí tenemos más y cuadrado, pero como estamos derivando parcialmente con respecto a x, todo lo que no depende de x es una constante. Entonces eso es 0, la derivada, ¿verdad? En este caso porque está sumando. Ahora, la derivada parcial de u con respecto a y es 2y. La derivada parcial de b con respecto a x, 0. Y la derivada parcial de b con respecto a y, 0. Entonces las ecuaciones de Cauchy me dicen que este tiene que ser igual a este y este tiene que ser igual al negativo de este. 2x igual a 0. Y me dice que 2y tiene que ser igual al negativo 0. Pero esto es lo mismo que tengamos 2y igual a 0. Despejando x de aquí, x igual a 0. Y despejando y de aquí, y igual a 0. Entonces, 0 para x y 0 para y. Este es el único punto donde estas dos condiciones de Cauchy-Riemann se cumplen. Es decir, en el origen, en este punto, 0y más, perdón, permítanme borro aquí, es 0 más 0y, 0 en x, 0 en y. Es decir, que esta función solo es diferenciable o derivable en el origen. Solo es derivable en el origen. En ningún otro punto es derivable, porque solo cuando x vale 0 y cuando y vale 0 se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Esta función solo es derivable en el origen, es decir, en el punto 0, 0. Bueno, por otro lado, solo les voy a dejar una tarea que no es tarea que usted debe presentar, sino que es una recomendación que le doy, que analice en la página 50 del libro de texto. Ahí está este mismo ejercicio, pero demuestran que es derivable en el origen, pero lo hacen utilizando la definición de derivada. Nosotros lo hicimos utilizando la de Cauchy-Riemann, ¿verdad?
pero ellos lo hacen utilizando la definición de derivada. Entonces usted vaya a esta página y analice este mismo ejercicio que acabamos de hacer. Y estos otros ejercicios que les voy a dejar acá, que también no es una tarea que usted debe presentar, sino que solo se los voy a dejar para que usted practique. Dice, utilice las ecuaciones de Cauchy-Riemann para indicar en qué puntos son derivables las siguientes funciones. Entonces aquí le voy a copiar algunas funciones. Por ejemplo, la primera es f de z igual a z por la parte real de z. Otro ejemplo es f de z igual a z conjugado. Por aquí vamos a escribir otro. F de z es igual a magnitud de z. Número 4. F de z es igual a e elevado a la z conjugado. Por aquí le voy a escribir otra. Número 5. F de z es igual a z conjugado por la parte real de z. Y por aquí vamos a escribir otra, que es f de z es igual a e a la z. 6 ejercicios para que usted aplique las ecuaciones de Cauchy-Riemann y determine en qué puntos son derivables, si los hay, o sea, si hay puntos derivables, o si no los hay, de todas estas funciones.